El alba del 1 de mayo de 1851 rompe tímidamente sobre Son Tai en el norte de Vietnam. La luz es todavía débil, casi gris, como si el mismo cielo dudara en iluminar lo que está por suceder. En el centro de la plaza de ejecución, un joven sacerdote está arrodillado. Tiene 29 años. Su rostro, enmarcado por el cabello oscuro pegado al sudor y la suciedad de días de prisión, permanece sereno. Sus manos, atadas a la espalda, no tiemblan. Frente a él, en el polvo de la tierra vietnamita, yace una cruz de madera, tosca, simple, apenas 2 maderos unidos. El mandarín, vestido con las sedas de su rango, observa desde su palanquín. Su voz atraviesa el silencio de la madrugada, firme, casi paternal en su tono. Pisa la cruz. Solo eso. Pisa la cruz y vivirás. Tendrás oro. Tendrás un barco de regreso a tu tierra. Tendrás tu vida. El misionero francés mira la cruz. Sus labios se mueven en oración silenciosa. No responde. Es solo un pedazo de madera, insiste el mandarín. Un gesto. Nadie lo sabrá. Tu Dios entenderá que lo hiciste para salvar tu vida. Agustín Scheffler levanta la mirada, no hacia el mandarín, no hacia la multitud reunida para presenciar su muerte. Sus ojos se alzan hacia el cielo que comienza a clarear. Un gesto casi imperceptible, una negación de cabeza, firme, final. El verdugo se aproxima por detrás. La espada, afilada con esmero la noche anterior, brilla con el primer rayo de sol que rompe el horizonte. Un silencio absoluto. Entonces, el destello. Pero congelemos ese momento, antes de que la espada caiga, antes de que la sangre de este joven manche la tierra de un país que apenas conocía. Preguntémonos, ¿cómo llegó aquí? ¿Qué camino condujo a Agustín Scheffler, un hijo de Lorena, un joven francés de una familia ordinaria, a arrodillarse ante un verdugo a miles de kilómetros de su hogar? ¿Qué lleva a un hombre a cruzar océanos, a aprender una lengua que tortura la gargola occidental, a vivir escondido como un criminal para finalmente morir antes de cumplir los 30 años? Vietnam, en 1851, es un imperio cerrado, xenófobo, hermético. El emperador Tu Duc ha declarado guerra total contra el cristianismo. Ser misionero aquí no es solo peligroso, es una sentencia de muerte diferida. Sin embargo, Agustín eligió venir, eligió quedarse. Y cuando llegó el momento final, eligió morir. Para entender por qué, debemos retroceder. Debemos regresar a Francia, a una pequeña aldea en Lorena, a un niño que escuchaba historias de mártires y soñaba con seguir sus pasos. 1822, el año en que nace Agustín Scheffler, en Mittelbronn, un pueblito perdido en la región de Lorena, en el noreste de Francia. Es una tierra de fronteras, un lugar que ha conocido invasiones, guerras, cambios de banderas y de lenguas. Aquí, la fe católica no es un adorno, es un ancla, una identidad que ningún ejército puede arrancar. La familia Scheffler es modesta, campesinos, artesanos quizá, gente de manos callosas y rosarios gastados. El padre trabaja la tierra, la madre cuida el hogar y reza el Ángelus 3 veces al día, sin falta. Francia apenas se recupera de las heridas de la Revolución. Durante décadas, la iglesia fue perseguida, los sacerdotes guillotinados, las iglesias profanadas. Pero ahora, en este periodo de restauración, hay un despertar. Los seminarios se llenan nuevamente, las órdenes religiosas resurgen y con ellas, un ardor misionero sin precedentes. El pequeño Agustín crece escuchando las historias. En la misa dominical, el párroco habla de los mártires de la Vendée, de los sacerdotes que murieron antes que renunciar a su fe. En la escuela parroquial, aprende de San Esteban, de San Lorenzo, de los 40 mártires de Sebaste. Hay algo en esas historias que prende fuego en su corazón de niño. No es morbo, no es la atracción infantil por lo dramático, es algo más profundo. Una pregunta que comienza a formarse en su alma joven. ¿Sería yo capaz? Si me pidieran elegir entre Cristo y mi vida, ¿qué elegiría? A los 12 años, esa pregunta ya no es abstracta, es una vocación. El seminario, menor primero, luego el mayor.
Agustín se destaca no por brillantez intelectual extraordinaria, sino por algo que sus formadores notan de inmediato, una sed de radicalidad. No le basta con ser un buen párroco en alguna aldea francesa. No sueña con ascensos eclesiásticos ni con comodidad pastoral. Sueña con tierras lejanas, con lenguas extrañas, con peligro. En 1842, a los 20 años, escucha hablar por primera vez de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, una congregación fundada 2 siglos atrás, dedicada exclusivamente a llevar el Evangelio a Asia. Las cartas de los misioneros circulan entre los seminaristas como tesoros, relatos de China, de Siam, de Tonquín, historias de conversiones milagrosas y también, cada vez más frecuentemente, historias de martirios. En 1843, uno de esos misioneros, el padre Bourrier, es decapitado en Vietnam. Su carta final llega a París meses después de su muerte. En ella, habla de su gozo al ser encontrado digno de derramar su sangre por Cristo. Agustín lee esa carta una y otra vez, hasta que las palabras se graban en su memoria. La decisión madura lentamente, como todas las decisiones verdaderamente profundas. No es un impulso, es una certeza que crece día tras día en la oración. En 1846, solicita su ingreso a la Sociedad de Misiones Extranjeras. La respuesta llega semanas después. Ha sido aceptado. Su madre llora cuando se lo dice. No de tristeza, aunque la tristeza está ahí. Llora porque sabe, con esa intuición que solo las madres tienen, que está despidiéndose de su hijo para siempre. La casa madre de las misiones extranjeras en París es un mundo aparte. Aquí, jóvenes de toda Francia se preparan para lo que llaman el don total, la entrega absoluta, el sacrificio sin reservas. Estudian teología, por supuesto, pero también medicina básica, técnicas de supervivencia, idiomas orientales. Aprenden a vivir con poco, a dormir en el suelo, a comer arroz y raíces. Pero sobre todo, cultivan una vida interior de una densidad extraordinaria, porque saben que donde van no habrá comunidad que los sostenga, no habrá retiros espirituales ni directores de alma disponibles. Llevarán consigo solo lo que hayan interiorizado. Agustín se distingue por su piedad eucarística. Pasa horas en adoración. Cuando se le pregunta por qué, responde con sencillez: donde voy, quizá no pueda celebrar misa durante semanas. Quizá tenga que consagrar escondido, de noche, en un granero. Necesito llenar el alma ahora. El 28 de mayo de 1848 recibe la ordenación sacerdotal. Tiene 26 años. Celebra su primera misa rodeado de su familia, que ha viajado desde Lorena. Su madre toca las manos recién consagradas de su hijo y susurra: estas manos sostendrán a Cristo. Cuídalas. 6 meses después, recibe su asignación, Tonquín Occidental, en el norte de Vietnam. Es exactamente donde quería ir. Es también, en ese momento, el lugar más peligroso del mundo para un misionero católico. Enero de 1849. El puerto de Marsella amanece bajo un cielo gris de invierno. El barco que llevará a Agustín y otros 3 misioneros al extremo oriente se mece en el muelle. Es un navío mercante, no un barco misionero. Los sacerdotes viajarán disfrazados de comerciantes. Incluso aquí, en Francia, deben comenzar a ocultarse. La travesía durará meses. Meses de mareos, de tormentas, de calor sofocante cuando crucen el Ecuador, de monotonía infinita mirando un océano que parece no tener fin. Agustín aprovecha cada momento. Estudia vietnamita con un diccionario rudimentario. Medita las escrituras. Escribe cartas a su familia que quizá nunca lleguen. En uno de sus cuadernos anota: cada ola que nos aleja de Francia nos acerca al momento para el que hemos nacido. No sé si moriré viejo en una aldea vietnamita o joven bajo la espada de un verdugo. Solo sé que quiero morir habiendo amado hasta el final. El barco hace escala en Singapur, luego en Macao. Finalmente, en julio de 1849, avistan las costas de Vietnam, pero no pueden simplemente desembarcar. Vietnam ha cerrado sus puertas.
Cualquier extranjero sorprendido en territorio vietnamita sin autorización imperial enfrenta la muerte. Durante semanas, el barco merodea la costa, esperando el momento propicio. Finalmente, una noche sin luna, un pequeño bote con pescadores cristianos vietnamitas se acerca en silencio. Son ellos quienes introducirán a los misioneros de contrabando. Agustín se despide del capitán del barco, le entrega sus últimas cartas para Francia. Luego, desciende por una cuerda hacia el bote que se balancea en la oscuridad. No mira atrás. Para entender lo que encontró Agustín, debemos comprender que era Vietnam en 1849. El emperador Thu Duc ha ascendido al trono apenas unos meses antes. Es joven, inteligente, profundamente influenciado por el confucianismo ortodoxo. Ve en el cristianismo no solo una religión extranjera, sino una amenaza existencial al orden social vietnamita. Para Thu Duc, el problema no es solo teológico, es político. Los misioneros franceses representan a Francia, potencia colonial que ya ha comenzado a mirar con hambre hacia Indochina. Los cristianos vietnamitas, al seguir a estos extranjeros, se convierten en sospechosos de traición. En 1848, apenas un año antes de la llegada de Agustín, Thu Duc promulga un edicto que no deja lugar a dudas. Todo misionero extranjero capturado será ejecutado. Todo vietnamita que practique el cristianismo será marcado en el rostro con las palabras falsa religión y deportado a trabajos forzados. Pero la persecución ya tiene una larga historia. Durante décadas, oleadas de tolerancia y represión se han alternado. Miles de cristianos vietnamitas han muerto. Sacerdotes franceses, españoles y dominicanos han sido decapitados, estrangulados, descuartizados. Y sin embargo, la fe no solo sobrevive, crece. Cuando Agustín llega, hay aproximadamente 300.000 católicos en Vietnam. Viven en comunidades clandestinas, ocultan crucifijos bajo el piso, bautizan a sus hijos en secreto, se comunican mediante señales que solo ellos reconocen. Son estos cristianos, estos héroes anónimos, quienes recibirán a Agustín, quienes le enseñarán a sobrevivir, quienes arriesgarán sus familias enteras para protegerlo y quienes finalmente llorarán su muerte. Los primeros meses son un choque brutal. El calor es sofocante. La humedad lo empapa todo. Los mosquitos devoran su piel europea, no acostumbrada a este clima. La comida, arroz y pescado fermentado, le revuelve el estómago durante semanas. Pero nada de eso importa comparado con la barrera del idioma. El vietnamita es un idioma tonal. Una misma palabra, pronunciada con diferente entonación, puede significar cosas completamente distintas. Agustín pasa horas con un catequista local, repitiendo palabras hasta que su garganta duele, intentando domar esos sonidos que se le escapan como agua entre los dedos. Lentamente, tortuosamente, comienza a comprender, luego a hablar. Nunca perfectamente, pero lo suficiente. Su territorio misional es vasto. Docenas de aldeas dispersas en un paisaje de arrozales y colinas. No puede quedarse en ningún lugar más de 2 noches consecutivas. Los espías del mandarín están por todas partes. Viaja siempre de noche. Caminos de barro que succionan sus sandalias. Puentes de bambú sobre ríos oscuros. A veces, cuando hay luna llena y el riesgo es mayor, se esconde durante días en cuevas o en casas de cristianos especialmente valientes. Aprende a dormir con un oído siempre alerta. Aprende a reconocer el sonido de patrullas acercándose. Aprende a desaparecer en cuestión de segundos, llevando consigo solo lo esencial: el cáliz portátil, las hostias, los santos óleos. La Eucaristía se convierte en el centro de todo. En Francia, Agustín celebraba misa en iglesias con vitrales y órgano. Aquí, consagra el pan y el vino en graneros que huelen a estiércol, en bosques oscuros donde las velas apenas se atreven a arder, en habitaciones diminutas donde los fieles se aprietan en un silencio de tumba. Todo debe hacerse en susurros. El sonido de una campana de consagración delataría su presencia a kilómetros. Así que los cristianos han desarrollado señales, un golpe suave con los nudillos, 3 veces, cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Los bautismos son a medianoche. Familias enteras que han esperado meses, a veces años, para que un sacerdote llegue.
bebés dormidos que despiertan sobresaltados cuando el agua toca su frente, adultos que lloran en silencio mientras Agustín pronuncia las palabras que los hacen hijos de Dios. Las confesiones se escuchan en la oscuridad más absoluta, porque en la oscuridad el rostro del penitente permanece invisible si los soldados irrumpen. En la oscuridad, el sacerdote puede ser solo una voz, un intermediario invisible entre el alma y el perdón. Agustín lleva un pequeño diario. En él anota con caligrafía apretada: hoy 15 bautismos. Mañana, si Dios quiere, confesiones en la aldea de Ung. Celebré misa escondido en un establo. Nunca he sentido la presencia de Cristo tan cerca. Cuando sostengo la hostia consagrada entre los dedos, rodeado de peligro por todas partes, entiendo que Él está más presente aquí, en este granero miserable, que en las catedrales más magníficas de Europa. 1849. 1850. 2 años completos. 2 años de un ministerio tan intenso, tan puro, tan despojado de toda comodidad y seguridad, que cada día es un milagro y cada amanecer un regalo inmerecido. Agustín no cuenta las conversiones, pero otros lo hacen por él. Centenares. Quizá más de 1000 almas que han abrazado la fe gracias a este joven sacerdote que aprendió a amar su idioma, sus costumbres, su comida, su tierra. Las cartas que envía esporádicamente a París, escondidas en barcos mercantes, resuman una alegría paradójica. «Soy el hombre más feliz del mundo», escribe en una de ellas. «Vivo como un fugitivo, duermo donde puedo, como lo que me dan. Hace semanas que no duermo en una cama. Mis pies están llenos de llagas, y sin embargo, nunca he experimentado tal plenitud. Cada misa es una aventura, cada bautismo un triunfo contra las tinieblas. Si muriera mañana, moriría sin haber desperdiciado un solo día de mi vida. Pero hay también momentos de soledad abrumadora. Extraña Francia, extraña a su madre, extraña la liturgia solemne, el canto gregoriano, el simple placer de caminar por una calle sin miedo a ser arrestado. En su diario, confiesa: hay noches en que el peso es casi insoportable. Me pregunto si alguien en Francia recuerda mi nombre. Me pregunto si mi muerte, cuando llegue, significará algo para alguien. Luego miro a estos cristianos vietnamitas que arriesgan todo simplemente por esconder a un sacerdote una noche, y me avergüenzo de mi autocompasión. La red de misioneros en Vietnam es pequeña y cada vez más diezmada. Cada pocos meses llegan noticias de otro sacerdote capturado, otro martirio. El padre Bonnard, decapitado. El padre Duclos, estrangulado. El padre Schoeffer, no, ese es su apellido. Un escalofrío lo recorre cada vez que oye de la muerte de otro misionero. Piensa: pronto será mi turno. No es pesimismo, es realismo. Nadie sobrevive indefinidamente a este ministerio. Y Agustín no quiere sobrevivir, quiere ser fiel. Hasta el final, cualquiera que ese final sea. Primavera de 1851. Los mandarines locales han intensificado las redadas. Hay rumores de que el emperador ha ofrecido recompensas sustanciales por la captura de sacerdotes extranjeros. El oro ha convertido a algunos vietnamitas, incluso algunos que se decían cristianos, en informantes. Agustín lo sabe, todos lo saben. La red de protección se está debilitando. En abril, recibe una advertencia de uno de sus catequistas más confiables. Padre, debes moverte. Hay alguien que está haciendo preguntas sobre ti en las aldeas. Alguien que describe tu apariencia con demasiada precisión. Agustín cambia de ubicación esa misma noche. Pero el traidor, quien quiera que sea, es persistente. La noche del 22 de abril de 1851, Agustín está durmiendo en la casa de una familia cristiana en una aldea remota. Es una casa humilde, de bambú y paja, indistinguible de las 100 casas que la rodean. A medianoche, el silencio se rompe. Voces, antorchas, el sonido inconfundible de soldados rodeando el perímetro. El dueño de la casa, un hombre llamado Juan,
despierta a Agustín con urgencia. Padre, tienes que huir. Ahora, por la parte de atrás. Hay una ruta de escape. La han preparado precisamente para esto. Un agujero en la pared posterior, un sendero que serpentea hacia el bosque. Agustín podría usarla, podría correr, probablemente escaparía. Pero mira a Juan, mira a la esposa de Juan, a los 3 niños pequeños que se aferran, aterrorizados a su madre. Sabe lo que les harán si él escapa. Los torturarán por haberlo escondido, quizá los maten. En ese instante, toma una decisión. No, dice con calma, no huiré. Si me escondo, los harán sufrir a ustedes. Mejor que me lleven a mí solo. Juan protesta. Padre, no. Eso es exactamente lo que quieren. Demasiado tarde. La puerta se derrumba con un estruendo. Los soldados irrumpen, espadas desenvainadas, antorchas iluminando el interior de la choza. Encuentran a Agustín de pie, sereno, con las manos visibles, sin intentar esconderse. El oficial a cargo lo reconoce de inmediato. La recompensa ha circulado con descripciones detalladas. Hombre joven, europeo, cabello oscuro, que habla vietnamita con acento torpe. ¿Eres el sacerdote francés? Agustín podría mentir. Podría decir que es un comerciante, un viajero perdido. Pero toda su vida ha sido una preparación para este momento. No la malgastará con mentiras. Sí, soy sacerdote católico. Las cadenas son pesadas. Lo atan las manos a la espalda, los pies con grilletes que apenas le permiten caminar. Mientras lo sacan de la casa, mira hacia atrás una última vez. Juan y su familia están de rodillas, llorando. Agustín les sonríe. No lloren, oren por mí, y yo oraré por ustedes. Nos veremos en el cielo. Es la última vez que verá a un cristiano libre. El viaje a Sontey, la capital provincial, dura 2 días. Agustín camina encadenado bajo un sol brutal. Los soldados no son deliberadamente crueles, pero tampoco amables. Le dan apenas agua suficiente para sobrevivir. Por la noche, lo encierran en jaulas de bambú tan pequeñas que no puede estirarse. No puede dormir. No por incomodidad, aunque la incomodidad es extrema. No puede dormir porque su mente está intensamente despierta, preparándose. Reza los salmos de memoria, reza el rosario con los dedos, sin cuentas. Reza por su familia en Francia, por sus compañeros misioneros, por los cristianos vietnamitas que ahora enfrentarán represalias. Y reza por fuerza, porque sabe lo que viene. En Sontay lo llevan ante el mandarín provincial, un hombre de mediana edad con rostro severo y ojos que han visto demasiados interrogatorios. La sala de audiencias es espaciosa, decorada con caracteres chinos que Agustín no puede leer. Hace calor, el aire huele a incienso y sudor. El mandarín habla con voz cansada, como si esta conversación le aburriera de antemano. ¿Eres sacerdote de la religión extranjera? Soy sacerdote católico, sí. ¿Sabes que la pena para los extranjeros que entran ilegalmente a nuestro territorio es la muerte? Lo sé. ¿Y aún así viniste? Agustín levanta la mirada. Sus ojos, a pesar de los días sin dormir, brillan con una claridad extraña. Vine porque amo a su pueblo. Vine para llevarles la buena noticia de Jesucristo. El mandarín suspira. Ha escuchado esto antes. Tu religión causa problemas, divide familias, hace que la gente desobedezca al emperador. ¿No ves el daño que causas? Lo único que enseño es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo puede eso causar daño? El tono del interrogatorio cambia. El mandarín se inclina hacia adelante. Escucha. No quiero matarte. Eres joven, eres sincero, puedo verlo. Si renuncias a tu religión, si prometes regresar a Francia y no volver nunca, te dejaré ir. Más aún, te daré oro para el viaje. Un barco. Lo que necesites. Agustín niega con la cabeza. No puedo renunciar a Cristo. No te pido que renuncies en tu corazón, solo públicamente, solo por apariencias. Di las palabras, haz el gesto, tu Dios entenderá. Mi Dios me pide que lo confiese públicamente. No puedo negarlo ni siquiera en apariencia. El mandarín se frustra, hace un gesto y los guardias golpean a Agustín con el mango de sus lanzas.
no fuerte, solo lo suficiente para que caiga al suelo. Eres un tonto. Tu muerte no servirá de nada. No cambiará nada. Agustín, desde el suelo, con el labio sangrando, responde: servirá para mostrar que Cristo vale más que la vida. Días de interrogatorios similares. Argumentos, amenazas, promesas. Todo inútil. Finalmente, el mandarín envía su informe al emperador. La sentencia regresa semanas después. Muerte por decapitación. La prisión en Sontai es un agujero en la tierra, literalmente, un pozo cubierto con barrotes de madera, donde Agustín apenas puede estar de pie. La comida es arroz podrido una vez al día, el agua turbia. Los excrementos se acumulan en un rincón. Pero Agustín no está solo en su sufrimiento. En celdas cercanas hay otros prisioneros. Algunos son cristianos vietnamitas capturados en las redadas recientes. Intercambian susurros en la noche. «Padre, ¿está usted ahí? Estoy aquí. Tengo miedo, Padre». Yo también, pero Cristo está con nosotros, incluso aquí, especialmente aquí. Un carcelero, movido por algo que no puede explicarse a sí mismo, a veces le permite salir brevemente del pozo para tomar aire. En esas ocasiones, Agustín escucha confesiones susurradas, da absoluciones rápidas, bendice en secreto. Una noche, un cristiano vietnamita llamado Pedro logra sobornar a un guardia para visitar a Agustín. Le trae un pequeño pan, robado de su propia ración. «Padre, no tenemos vino, pero si usted puede consagrar solo el pan». Agustín, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias, toma el pedazo de pan, sin vestiduras sacerdotales, sin altar, sin nada salvo su sacerdocio y su fe. Pronuncia las palabras de la consagración en latín: «Hoc est enim corpus meum», esto es mi cuerpo. Divide la hostia, comulga, le da a Pedro la otra mitad. En ese pozo inmundo, en medio de la oscuridad y la desesperación, Cristo se hace presente. Es su última misa. Los días siguientes son una preparación consciente para la muerte. Agustín escribe cartas finales. No tiene papel, así que las dicta a Pedro, que las memoriza para transmitirlas oralmente si sobrevive. Para su madre: «No llores por mí, madre querida. Muero feliz. Muero haciendo lo que siempre quise hacer. Tu hijo sacerdote va al encuentro del esposo. Reza por mí, pero no con tristeza, con alegría». Para sus superiores en París: «Agradezco a Dios por haberme considerado digno de seguir los pasos de tantos mártires. Vietnam está regado con sangre de santos. Me honra añadir la mía. Envíen más misioneros, 1000 veces más. Esta tierra tiene sed de Cristo». La noche del 30 de abril le informan que mañana será ejecutado. No duerme, pasa la noche en oración, repasa su vida, revive momentos: su primera comunión en Lorena, su ordenación en París, su llegada a Vietnam, las misas clandestinas, los rostros de los conversos. No tiene miedo, o más bien, tiene miedo, pero algo más grande que el miedo lo sostiene: paz. Una paz que, como escribiría San Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Ahora regresamos. Hemos dado la vuelta completa. Conocemos ahora toda la historia que llevó a este momento. La madrugada del 1 de mayo de 1851. Los guardias vienen por él cuando todavía es de noche. Lo sacan del pozo. Sus piernas, debilitadas por semanas de encierro, apenas lo sostienen. Le dan agua para lavarse la cara. Un pequeño gesto de humanidad antes del horror. Lo llevan a la plaza de ejecución. El cielo comienza a clarear en el horizonte. Los pájaros cantan, indiferentes a lo que está por suceder. Una pequeña multitud se ha reunido. Las ejecuciones son públicas, para que sirvan de advertencia. Entre la multitud, Agustín reconoce algunos rostros cristianos. Han venido a despedirse en silencio, arriesgándose a ser identificados. Lo hacen arrodillar. El mandarín, cumpliendo con un protocolo que ha repetido innumerables veces, hace el último intento. Ordena que coloquen una cruz en el suelo frente al prisionero. Pisa la cruz. Solo eso. Pisa la cruz y vivirás. Agustín mira la cruz. 2 maderos atados con cuerda tosca.
humilde, como la cruz que cargó Cristo, podría pisarla. Podría decirse a sí mismo que es solo un símbolo, que Dios conoce su corazón, que preservar su vida le permitiría seguir sirviendo, pero sabe la verdad. Sabe que pisar esa cruz sería pisar a Cristo mismo, sería decir que su vida vale más que su fe, que el miedo es más fuerte que el amor. Y después de haber venido tan lejos, después de haber dejado todo, no puede terminar así. Levanta la mirada hacia el cielo que se aclara. No, dice simplemente. El mandarín hace una señal. El verdugo, que ha afilado su espada durante toda la noche, se acerca. Agustín inclina la cabeza, cierra los ojos, mueve los labios en oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La espada se alza. Un destello en el aire matutino. Un golpe limpio, preciso. El cuerpo cae hacia adelante. La cabeza rueda algunos centímetros y se detiene. La cruz de madera permanece en el suelo, intacta, sin pisadas. Agustín Scheffler ha terminado su carrera. Ha guardado la fe. Tiene 29 años, 2 meses y 6 días. El cuerpo es dejado en la plaza durante horas, como advertencia. Pero cuando cae la noche, algunos cristianos valientes se acercan, sobornan a los guardias, se llevan los restos del mártir y los entierran en secreto, en un lugar que solo ellos conocen. La noticia de su muerte se extiende rápidamente entre las comunidades cristianas clandestinas. Para algunos es motivo de dolor, para otros, paradójicamente, de esperanza. Si un joven sacerdote francés pudo amar tanto a Vietnam como para morir por sus almas, entonces Cristo debe ser real. El Evangelio debe ser verdadero. Las conversiones, lejos de detenerse, se intensifican. Meses después, la noticia llega a París. En la casa madre de las misiones extranjeras, se celebra una misa por el eterno descanso del padre Scheffler. Pero el tono no es de lamento, es de gloria. Un mártir más para el cielo, un intercesor más para la iglesia. En Lorena, su madre recibe la noticia por carta. La lee en silencio en la misma cocina donde crió a Agustín. Llora sí, pero luego se seca las lágrimas y va a la iglesia. Se arrodilla ante el Santísimo y da gracias, porque su hijo murió como vivió, fiel. Agustín Scheffler no murió solo, no fue el primero ni sería el último. Durante todo el siglo XIX, la persecución en Vietnam continúa en oleadas. Decenas de misioneros extranjeros, franceses, españoles, dominicanos, decenas de miles de católicos vietnamitas. Todos enfrentaron la misma elección, Cristo o la vida. Todos eligieron Cristo. Entre 1563 y 1862, 117 de estos mártires serían eventualmente identificados, investigados, verificados por la Iglesia como auténticos testigos de la fe, sacerdotes y obispos, pero también catequistas, pescadores, madres de familia, adolescentes, gente común que hizo cosas extraordinarias. Agustín es uno de ellos, un nombre en una lista larga, pero cada nombre en esa lista tiene una historia, un rostro, una familia que lloró, un momento final de elección. Juntos, estos 117 mártires escribieron con su sangre el testimonio más elocuente que existe, que Cristo vale más que todo. Más que la comodidad, más que la seguridad, más que la vida misma. La memoria de los mártires vietnamitas se preservó celosamente. Las comunidades cristianas guardaron reliquias, un trozo de ropa manchada de sangre, un hueso, un mechón de cabello, pequeños tesoros que pasaban de generación en generación. Guardaron también testimonios, relatos de testigos oculares, transmitidos oralmente primero, escritos después cuando fue seguro hacerlo. Con el tiempo, a medida que la persecución disminuyó y finalmente cesó, la Iglesia comenzó el meticuloso proceso de investigación. ¿Murió realmente por la fe? ¿Tuvo oportunidad de escapar? ¿Se le ofreció apostatar? ¿Rechazó la oferta conscientemente? Para Agustín Scheffler, las respuestas eran claras. En 1909 fue beatificado junto con otros mártires vietnamitas. La causa continuó.
Finalmente, el 19 de junio de 1988, en una ceremonia multitudinaria en Roma, el Papa Juan Pablo II canonizó solemnemente a los 117 mártires de Vietnam. Entre la multitud presente ese día había centenares de vietnamitas. Muchos habían huido del comunismo décadas antes. Ahora volvían para ver a sus antepasados en la fe elevados a los altares. Lloraban de alegría. La sangre de los mártires, como dijo Tertuliano en el siglo III, es semilla de cristianos. Y esa semilla había dado fruto abundante. Vietnam moderno tiene más de 7 millones de católicos. 7 millones, resultado directo del testimonio de hombres como Agustín Scheffler, que amaron a un pueblo que no era el suyo con un amor tan radical que dio la vida por él. La iglesia en Vietnam enfrentó nuevas persecuciones en el siglo XX, bajo el comunismo, y nuevamente, católicos vietnamitas mostraron la misma fidelidad inquebrantable de sus ancestros. Hoy, aunque no hay libertad religiosa completa, hay tolerancia. Las iglesias funcionan, los seminarios forman nuevos sacerdotes. La fe que casi fue exterminada sigue viva, vibrante, creciendo. Cada 1 de mayo, en parroquias vietnamitas alrededor del mundo, se recuerda a San Agustín en Scheffler, no como una figura distante de Vitral, sino como un amigo, un hermano mayor en la fe que mostró el camino. Los niños vietnamitas aprenden su historia, como un francés que apenas podía pronunciar su idioma, los amó tanto que murió por ellos. Y aprenden la lección que él enseñó con su vida y con su muerte, que el amor verdadero no cuenta el costo. El martirio en la fe católica no es un accidente, no es una tragedia, es una gracia. La gracia de ser encontrado digno de morir como murió Cristo, perdonando, amando, ofreciendo la vida libremente. Agustín Scheffler pudo haber evitado su destino 1000 veces, pudo quedarse en Francia, pudo esconderse mejor en Vietnam, pudo pisar la cruz en ese último momento. Cada una de esas elecciones habría sido comprensible, humana, pero eligió otra cosa. Eligió el amor hasta el extremo, y en esa elección, en ese rechazo final a pisar la cruz, dijo más que cualquier sermón. Proclamó con un gesto silencioso lo que había proclamado con palabras durante 2 años. Cristo es Rey, Cristo es verdad, Cristo vale todo. Esa cruz de madera, intacta en el polvo de la plaza de Son Tay, es el símbolo perfecto de su vida. No la pisó porque había pasado su vida entera arrodillándose ante ella. Nosotros, que vivimos en tiempos y lugares donde nadie nos pedirá pisar una cruz, donde podemos ir a misa sin miedo, donde los sacerdotes celebran públicamente, donde la fe no cuesta la vida. ¿Qué nos dice la historia de Agustín Scheffler? Nos dice que la fidelidad no es cuestión de circunstancias, es cuestión de amor. Agustín fue fiel en la persecución. Nosotros estamos llamados a ser fieles en la comodidad, que tiene sus propios peligros, sus propias tentaciones de mediocridad. Nos dice que el Evangelio sigue valiendo todo, que Cristo sigue mereciendo la totalidad de nuestra vida, no solo la parte que nos sobra después de nuestras comodidades. Nos dice que la llamada misionera no ha terminado. Hoy, como en 1849, hay lugares donde Cristo no es conocido. Hay culturas que no han escuchado su nombre. Hay almas esperando que alguien las ame, lo suficiente como para llevarles la buena noticia. Quizá no nos llamen a Vietnam, quizá no nos llamen al martirio físico, pero todos estamos llamados al don total, a la entrega sin reservas, al amor que no cuenta el costo. Una cruz de madera en el polvo, sin pisadas. Después de casi 200 años, ese gesto sigue hablando. Sigue diciendo, el amor es más fuerte que la muerte. La verdad vale más que la vida. Cristo merece todo. San Agustín Scheffler, mártir de Vietnam, ruega por nosotros. Que tengamos tu valentía, que tengamos tu fidelidad, que cuando llegue nuestro momento de elegir entre Cristo y cualquier otra cosa, elijamos como tú elegiste, sin dudar, sin mirar atrás, hasta el final. Si esta historia te ha conmovido, si el testimonio de San Agustín Scheffler ha encendido algo en tu corazón, suscríbete al canal. Cada semana recordamos a los santos que nos mostraron cómo vivir y cómo morir por Cristo. Y mientras tanto,
Pregúntate, ¿hay alguna cruz que te están pidiendo pisar? ¿Algún compromiso con el mundo que Cristo te llama a rechazar? La respuesta puede costarte algo, pero como Agustín descubrió, lo que Cristo da a cambio vale infinitamente más.